Vamos directo a la palabra del Señor entonces, hermanos. Quiero comenzar haciéndolos pensar, comenzar haciéndolos reflexionar acerca de algo que seguramente muchos de ustedes han visto, es bien común y tiene que ver con los centros de rehabilitación de drogadictos. Usted y yo conocemos forzosamente a una o dos personas que se han rehabilitado en uno de estos lugares. Y algo que suele suceder, bien interesante en estos lugares, es que muchos de los que entran, vamos a decirlo así, como pacientes, cuando se rehabilitan, terminan siendo aquellos que después deciden dedicar su vida a buscar y a ayudar a otros adictos y se involucran en esta que se convierte ahora en su causa, en su nueva causa. Y ellos ahora viven y hablan de cierta manera y de cierta forma. Muchos de ustedes se los pueden topar en la calle o vienen a nuestras casas o a nuestros negocios, a veces a pedir una cooperación para esos centros de rehabilitación. Están completamente involucrados, hablan de cierta manera y hacen todo aquello que colabora a esta su nueva causa, porque su vida en términos terrenales ha cambiado. Y ahora desean que otros lo noten para que también lo experimenten. Otros en necesidad lo puedan experimentar. Yo creo que el apóstol Pablo, en este breve pasaje del versículo 2 al versículo 6 de Colosenses 4, nos da más o menos una especie de resumen. Y en toda la carta, si se dieron cuenta, Pablo comienza hablando de cómo nosotros no necesitamos nada más fuera de Cristo Jesús y cómo en Cristo está todo lo que necesitamos y cómo es Él quien nos da una nueva vida en Él mismo y ahora nos llama a vivir de esa nueva manera y de alguna forma en este pasaje nos involucra a como estos hombres que se han rehabilitado, ahora que hemos entendido y recibido y hemos sido restaurados por el Señor Jesús, hacer nuestra parte y todo lo que está de nuestro lado, de nuestra posibilidad y para lo que Dios nos ha capacitado, para que esto sea efectivo para otros también, para que otros también crean. Pablo da unas breves exhortaciones, pero muy importantes exhortaciones. En el versículo 2 al 4, ustedes van a ver que Pablo nos llama a orar perseverantemente. En el versículo 5, Pablo dice que debemos vivir sabiamente. Y en el versículo 6 dice que Pablo debemos hablar como es conveniente. Debemos orar perseverantemente, debemos vivir sabiamente, debemos hablar como es conveniente. De lo que yo quiero persuadirlos, convencerlos el día de hoy, mis hermanos, es que para que el mundo allá afuera crea, debemos orar sabiendo que todo depende de Dios y vivir como si todo dependiera de nosotros. Debemos orar sabiendo que todo depende de Dios y vivir como si todo dependiera de nosotros. Lea conmigo el pasaje, vea lo que dice. Póngase de pie, por favor. Y vamos a leer este pasaje. Versículo 2, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Pueden tomar su lugar. Pablo nos da entonces estas instrucciones finales que son en un sentido como un resumen de las implicaciones que expresó en toda la carta en cuanto a la verdadera espiritualidad
y la verdadera vida en Cristo que ahora somos llamados a vivir. Pero también en esta última parte, Pablo aplica esas verdades y nos muestra cómo se aplican estos principios a lo que la gente a nuestro alrededor puede observar. Tú y yo ya tenemos una ciudadanía en el cielo. Si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, tú ya tienes una nueva ciudadanía en el cielo. Ya no perteneces a este mundo, perteneces al reino del Hijo amado de Dios, Jesucristo. Perteneces al reino del Hijo amado de Dios, Jesucristo. Gracias por esos amenes. Pero todavía vives en esta tierra. Y eso tiene un propósito. Y mientras vivimos en esta tierra, tenemos, como vimos la semana pasada, relaciones con personas dentro de la iglesia, personas que tienen que ver con nuestras familias, con nuestro trabajo, personas allá afuera que todavía no conocen el mensaje del Evangelio. Y tú y yo debemos hacer una pregunta: ¿cuál es el propósito que Dios tiene para mí con respecto al Evangelio, con respecto a su reino, en lo que Él viene para llevarse a su iglesia? Y Pablo nos muestra aquí las características más sobresalientes que deben identificar a un verdadero cristiano, una verdadera vida espiritual que va más allá de lo que vimos en los primeros capítulos, donde Pablo decía: no necesitan recurrir al ascetismo, es decir, al tratar de vivir por ustedes mismos una vida como separada, como monástica. Tampoco necesitan caer en ciertos ritualismos, ni caer en una sobreespiritualización de las cosas. Nada de eso es necesario. Lo que necesitan es a Cristo. Pero ahora sí nos dice: esto es lo que necesitan hacer. Y dice que lo que identifica a un cristiano, por lo que podemos ver aquí, es una relación bilateral, una relación que es vertical para con Dios y horizontal para con nuestro prójimo. Lo que vimos cuando Pablo se refiere a oren y luego hagan esto: oren y vivan de esta manera. Hay un ejemplo que pone Rafael Porter en su libro ¿Qué más quieres? Y él dice lo siguiente: él dice que esto es semejante a la luz eléctrica. Dice: aunque no se puede observar cómo fluye la corriente eléctrica desde afuera, para que funcione debe tener dos alambres conectados. Al cortar alguno de ellos, se apaga. Así también la luz espiritual de los creyentes en un mundo oscuro y perverso necesita una relación doble para que siga brillando. El primer alambre equivale a una conexión vertical. La persona unida a Cristo sabe que tiene necesidad de mantenerse en contacto con el Señor, lo cual se logra por medio de la palabra de Dios y la oración. ¿Sí? Cuando estudiamos la Biblia, Él habla con nosotros, y cuando oramos tenemos el privilegio de hablar con Dios. Y el segundo alambre, dice él, es una conexión horizontal en la que el cristiano mantiene relaciones con otros, mostrando una conducta y conversaciones sabias que reflejan esa relación vertical con Dios. Una de las opiniones que más se expresaron en los grupos de casa de esta semana pasada, basados en la predicación del domingo pasado de cómo debemos vivir de manera cristocéntrica, recuerden, extendiendo tierna compasión y mansedumbre y humildad y paciencia y amándonos verdaderamente los unos a los otros. Una de las cosas que más se confesaron en los grupos de casa fue la dificultad de vivir verdaderamente como lo que somos en nuestra nueva identidad de escogidos de Dios, amados y santos. Y el problema, todos llegamos a la conclusión, el problema es que muchas veces queremos hacerlo solamente en nuestras propias fuerzas, solamente echándole ganas por nosotros mismos. Pero
Recuerden, tenemos esta naturaleza pecaminosa que constantemente está luchando por ganar esa batalla, y porque el egoísta que vive dentro de nosotros, al viejo hombre que vive dentro de mí, yo lo llamo el imbécil, y cada vez que siento que el viejo hombre se empieza como a activar, yo me digo a mí mismo, cálmate imbécil, eso no es lo que tienes que hacer, eso no es lo que el Señor quiere que hagas, cállate imbécil. Es un ejercicio que hago para mí mismo, no digo que lo tengan que hacer ustedes. Pero el viejo hombre está luchando por hacerlo, y en nuestras propias fuerzas siempre vamos a claudicar si intentamos solamente hacerlo por ese medio. Y lo otro que perdemos de vista es que el motivo para hacerlo, el motivo para vivir de esta manera, es la gloria de Dios y el beneficio de otros. Debemos salir de esta idea cuadrada que se tiene del cristianismo como una religión del no. ¿Qué es ser cristiano? No hacer esto, no comer esto, no tomar esto, no ir a... Eso no es cristianismo. Hay cosas que somos llamados a dejar, pero el verdadero cristiano es aquel cuya dependencia es completa de Cristo, que ha visto a Jesús como su Señor y su Salvador, y que ahora vive toda su vida con esta perspectiva de lo que Dios ha hecho en su vida y de lo que quiere Dios hacer en este mundo, y somete toda su vida a esa voluntad de Dios. Y ahí sí vienen los cambios que Dios va demandando de nosotros, pero son como una respuesta de lo que el Señor ya hizo en nosotros. Olvidamos muy frecuentemente que Dios no solamente nos salvó para que escapemos del infierno, Dios nos rescató también para que participemos en la extensión de su reino. Dios quiere usarte a ti, mi hermano, mi hermana, para que tú seas un agente por medio del cual otros sean salvos. Todo lo que Pablo ha dicho a lo largo de esta carta acerca de cómo debemos vivir la vida cristiana que agrada a Dios, entonces, mi hermano, notamos que sí existe esta dificultad en nosotros mismos. Ya dije que lo confesamos en los grupos de casa. No nos nace siempre esa Cristo semejanza. Y muchos en mi grupo de casa, no voy a decir si eran hombres o mujeres, éramos todos. O sea, algunos decíamos cosas como, sí, es que de pronto estoy al límite y siento que ya no puedo más y mejor me salgo y evito esa conversación porque siento que voy a explotar o que le voy a contestar a alguien. Algunos dijeron, yo me siento muy frustrado de que leo esta lista de las virtudes que deben haber en mí, y cuando fallo eso me frustra y me enoja. Creo que todos nos podemos identificar con esta sensación, pero por eso Pablo, inmediatamente después de haber dicho, esta es la manera en que deben vivir y estas son las virtudes que ustedes deben mostrar, ahora les dice, ustedes necesitan orar precisamente por eso. Ustedes deben ser personas de oración porque la vida cristiana requiere de constante y dependiente oración al Señor. En nuestras propias fuerzas no podemos. Es lo que vemos en los versículos 2 al versículo 4. En estos versos vemos a Pablo hablando de dos tipos de oración, una oración general y una oración particular. En el versículo 2 vemos esta oración general, que es como que la oración que todos podemos y debemos hacer, pero es interesante la manera en que lo expresa. Pablo dice, perseveren en la oración. No dice, hay cuando se acuerden, oren. Hay cuando estén en conflictos, oren. Hay cuando ya no haya salida, oren. Él dice, perseveren en la oración. Esto habla de mantenerse. Habla de una constante comunión con Dios. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros dependemos de la ayuda del Señor para vivir esta vida cristiana. Porque Pablo dice en la carta de los Romanos que en su espíritu
que en su interior el espíritu que ahora Dios ha puesto en él y la carne luchan constantemente. Precisamente es por eso que nosotros debemos constantemente someter la carne por medio del espíritu y de ejercitarnos en el espíritu con la lectura de la palabra, sí, pero con una vida de oración. Y a lo que Pablo se refiere aquí, no se refiere a, no, yo sí oro 3 veces al día por el desayuno, por la comida y por la cena. No, yo oro 5, cuando me levanto, por el desayuno, la comida, la cena y antes de dormirme. Está bien, síguelo haciendo. Pero aquí Pablo se refiere a una oración que es constante y que tiene este propósito único de ir y buscar al Señor, una comunión directa con Él, permanente, en la cual ese alambre se conecta y recibe aquello que necesita para brillar su luz en el mundo. Es una comunión constante y dependiente, es una necesidad para nosotros. John Piper lo dijo de esta manera. Él dice que la oración, y esto es una ilustración, espero que esto funcione bien. La oración es para el creyente lo que el oxígeno es para tus pulmones. Por favor, dejen de respirar por 1 minuto todos. No lo hagan. Todos sabemos lo que sucedería. Algunos tal vez aguanten, algunos ya se van a empezar a sentir mareados. ¿Qué pasa si dejas de respirar 4 o 5 minutos, o 6 o 10? Vas a morir. Piper no exagera cuando él dice que la vida del creyente es dependiente del Señor, por lo tanto tenemos que ir a buscar como el oxígeno para los pulmones en oración la voluntad del Señor para nuestras vidas. Pero Pablo dice, aparte de perseveren en la oración, dice velando en ella. Esto también es interesante, porque Pablo no solamente llama a vivir en una relación constante y persistente de oración, sino que al hablar de velar, él lo está comparando con una vigilia, con un vigilante militar en guerra. Le está llamando a velar, nos está llamando a velar de esta manera. Dice, velando en ella. Esta era una palabra que se usaba en el ejército y Pablo la usa para decir lo que nosotros debemos hacer, mantenernos alertas, vigilantes. En tiempos de guerra, los vigilantes estaban dedicados a esta tarea y la tenían que cumplir con sumo cuidado. No se podían permitir el lujo de cabecear, ni de dormirse 5 minutos, ni de relajarse, ni de distraerse, porque en ese momento el enemigo podía venir y destruirlo a él y destruir a todos sus compañeros. Hay mucho en juego y Pablo usa esta palabra para que en nosotros produzca este mismo sentir. Hermanos, permanezcan, perseveren en la oración, velando, vigilantes, alertas, porque ciertamente Jesús mismo, la palabra del Señor nos dice que Satanás, el diablo, está como león rugiente. Fue Pedro quien lo dijo, está como el león rugiente buscando a quien devorar. Y dejen de pensar en esta idea, si alguno la tiene todavía, aunque sé que hemos crecido en ese sentido, de que el diablo está ahí atrás de la puerta para ponerte el pie o para darte un susto y para vestirse así con su cola roja y su pata de cabra. No, Satanás está luchando contra ti todos los días, sembrando aquellas ideas que te dicen, vive conforme al viejo hombre, es mejor, lo mereces más. No permitas que nadie esté por encima de ti, tú eres superior a los demás. Vivir en el egoísmo es mucho mejor que vivir sometiéndote, como la palabra de Dios te dice, a los demás. Hermanos, nosotros no debemos permitir que el enemigo tenga ninguna oportunidad, y la manera de hacerlo es ejercitándonos en la oración. Muchas veces la pregunta es que yo no sé por qué no cambio, y a veces se hace la pregunta de regreso, ¿y cuánto tiempo estás orando verdaderamente por esto al día? Y no, pues la otra vez sí oré. Yo recuerdo que estaba yo así de chiquito y le pedí al Señor que, no es así.
Cuando no oramos, hermanos, estamos desperdiciando un recurso de poder cósmico que el Señor puso a nuestra disposición. Porque la idea de que oráramos fue del Señor. Él dijo, pídanme. Ahora, a veces nos frustramos porque sentimos que oramos y el Señor no nos escucha, pero ahí tenemos que recurrir a Santiago, a su carta, y ver cómo muchas veces oramos y no recibimos porque oramos mal, solamente para nuestros deleites, solamente para lo que nosotros queremos, pero parece que aquí Pablo nos enseña a orar de otra manera. Mis hermanos, nosotros debemos dedicarnos a la oración constante y vigilante, buscando y esperando la respuesta de la voluntad del Señor para nuestras vidas. Fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 26, versículos 41 al 43. Mira lo que dice. Velen y oren. ¿Sí? Velen y oren. ¿Para qué? Para que no entren en tentación. Entonces la respuesta a, oye hermano, es que es difícil vivir de esta manera que el Señor demanda. Vela y ora para que no entres en tentación. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Recuerda, hermano, tu carne es débil. Si tú cortas el cable que te une al Señor, no vas a poder emanar esa luz necesaria. Necesitas estar constantemente dependiendo del Señor. Pero mira lo que pasó con los discípulos, versículo 42. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez, esto es Jesús en Getsemaní, diciendo, Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez Jesús y los halló, ¿qué? Durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Y después viene esta parte en la que Jesús le dice, ni tan solo una hora han podido velar conmigo. Hermanos, debemos entender que nuestra carne es débil, y es interesante que Jesús les dice, velen porque su carne es débil, y Pedro y todos los demás, sí Señor, sí tiene razón, y se va Jesús y se vuelven a quedar dormidos. Dejaron que su carne débil les ganara. No entendieron en ese momento que lo que Jesús estaba diciendo es literal, hermanos. O sea, la oración no es una práctica nada más cristiana, como un deber cristiano, es algo que necesitamos, porque si no lo ponemos en acción, nuestra carne débil va a terminar igual que los discípulos en aquel momento. Y también la tercera cualidad de esta oración general, perseveran en la oración, velando en ella, dice con acción de gracias. Fíjate, tú y yo podemos orar por algo y en el mismo momento de esa oración, al terminar esa oración, tú puedes terminar agradeciendo al Señor porque eso se va a cumplir de manera perfecta. No tal vez conforme a lo que tú pediste, pero tienes la garantía de que se va a cumplir conforme a la perfecta voluntad del Señor. La acción de gracias no debe faltar en nuestras oraciones, mis hermanos. Por eso debemos ser personas de la palabra, del evangelio, nutridos de la palabra de Dios, porque solamente en la medida en que nosotros entendamos y vislumbremos y seamos asombrados por lo que el Señor ha hecho por nosotros en Jesús, la gratitud va a ser algo que van a hacer de manera natural, por una confianza segura que tenemos en nuestro Dios, en nuestro Padre que nos escucha y que porque nos dio a Jesucristo sabemos que nos dará también todas las demás cosas y porque su perfecta voluntad se cumplió ya en Cristo Jesús para nosotros, sabemos que todo lo que pidamos va a derivar en nuestro mayor bien, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Tenemos esa garantía, podemos orar con la confianza de que así será, por lo tanto podemos incluir y nunca debe faltar la gratitud de nuestra oración. Pero en los versículos 3 al 4 vemos ahora que Pablo dice, oren también oren al mismo tiempo también por nosotros. Pablo pasa de la oración general que debemos hacer a una oración específica. Y en pocas palabras, lo que Pablo les dice es, en sus oraciones incluyan también esta oración especial por el avance de la predicación
del Evangelio. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, es esa una característica de nuestra oración diaria? Que el Señor permita que el Evangelio siga siendo predicado a otros para que sean salvos. O estamos muy ensimismados, solamente pidiendo, Señor, dame, hazme, ayúdame, tráeme, llévame, no permitas que yo, etc. Pablo dice, oren por nosotros, por los que estamos haciendo esta obra de llevar el Evangelio a los perdidos. Pablo lo hace, yo creo que por lo menos con dos intenciones. La primera, porque es una necesidad. Hermanos, debemos entender que el avance del reino de Dios, Satanás no quiere que avance el reino de Dios, y ahí está la verdadera guerra espiritual, en la medida en que el Evangelio pueda seguir siendo proclamado. Tú quieres pelear la verdadera batalla espiritual, la peleas orando pidiéndole al Señor que Él permita que el Evangelio pueda seguir siendo predicado en todo el mundo y a toda persona, porque eso es lo único que va a traer verdaderos cambios y verdadera esperanza y gente que será salvada para la gloria del Señor. Pablo dice, oren por los que estamos llevando a cabo el Evangelio. Hermanos, busque usted siempre ministerios, ore por su iglesia, ore por los que predicamos aquí arriba el Evangelio, ore por otras iglesias que están predicando el Evangelio, ore por misioneros que están allá en diferentes partes del mundo, algunos exponiendo su vida por el Evangelio. La primera razón por la que dije que Pablo, yo creo que llama a la iglesia a orar por el avance del Evangelio es porque es una necesidad, pero la segunda yo creo que es porque nos ayuda a ser menos egoístas y a estar menos ensimismados. Yo creo que cuando tú y yo ponemos en práctica esto de orar porque Dios permita que el Evangelio siga siendo predicado y orar por otros, por otras iglesias. ¿Saben ustedes que hay muchas iglesias literalmente alrededor del mundo que oran por esta iglesia? Pregunto, ¿usted por cuántas está orando? Lo invito a que ore porque el avance del reino de Dios siga. ¿Sabes por qué? Eso nos ayuda a ser menos personalistas, a ser menos egoístas, menos ensimismados. Aquel día que tú estés orando así, Señor, te pido que me caigan esos 18,000 pesos que necesito para esto, para aquello. Señor, te pido que sí me regalen lo que estoy pidiendo para Navidad. Señor, te pido... No, algunas oraciones son muy genuinas también. Señor, te pido que esta situación en mi vida cambie. Te pido que tú no permitas que este mal avance. Te pido, Señor, que es bueno hacerlo. Pero también, enseguida ponte a orar también por otros que están en situaciones tal vez más difíciles, pero que están predicando el Evangelio. Y cuando hacemos eso, eso produce algo en nosotros. Y yo cuando lo hago, al final termino diciendo, Señor, y lo que te pedí al principio no es tan importante, o sea, que avance tu reino. Ya me di cuenta que lo que yo te pedí al principio estaba un poco egoísta. Lo que tú quieras está bien. No estoy diciendo que dejes de orar por ti, por tus necesidades, por lo que tú quieres, pero en la medida en que nosotros entendemos el cuadro completo, lo que Dios está haciendo, lo que queremos es unirnos a lo que Dios está haciendo. Y lo hacemos al orar porque el Evangelio pueda seguir siendo predicado. Pero enseguida Pablo dice, oren por nosotros, oren también por nosotros, para que Dios abra una puerta para la palabra. Me encanta cómo lo expresa Pablo. Es un maestro de la persuasión y en la manera en que escribe Pablo, porque qué interesante, Pablo está en la cárcel y dice, hermanos, oren también por nosotros. Yo estoy en la cárcel, aquí a mi alrededor hay varios hermanos conmigo, algunos me visitan, algunos están en la cárcel conmigo, lo vamos a ver la siguiente semana, pero hermanos, oren por nosotros para que Dios abra una puerta. Y yo no puedo dejar de pensar en Pablo diciendo, que Dios abra esta reja para que yo pueda salir a predicar otra vez la palabra, el Evangelio, que en primera instancia me trajo aquí. Dice,
Oren y pidan a Dios para que abra una puerta para la palabra. Una puerta para la palabra. Tú y yo, mi hermano, podemos orar de esta manera. Podemos orar y pedirle al Señor que obre actos específicos. Tú y yo podemos pedirle, Señor, abre una puerta. Señor, permite que esta situación cambie. Señor, te ruego que esto no suceda, o que esto suceda, o que esto se detenga. Señor, que abras esta puerta o que cierras esta puerta. Pero no para todo lo que a capricho queramos hacer, sino que muy seguramente el Señor va a escuchar de manera especial esa oración cuando nosotros lo hagamos, para que esta persona pueda creer, para que yo pueda predicarle el Evangelio a esta persona, para que yo pueda mostrarle a Cristo a este grupo de personas, para que yo pueda hacer que la palabra del Señor llegue a ellos, tu palabra, el Evangelio, llegue a ellos. Finalmente dice Pablo, oren también para que yo pueda manifestar este Evangelio como debo hacerlo. Se lo pongo bien fácil. Uno de los más grandes esfuerzos que hacemos nosotros como predicadores, principalmente en esta iglesia, tenemos este objetivo de predicar la palabra de Dios de manera clara, que tú la puedas comprender y aplicar a tu vida. Una buena manera en que tú puedes orar por tu pastor, por los hermanos de esta iglesia que predicamos, es para que podamos hacer esto. Pero también ora que el Señor te dé a ti claridad en cuanto al Evangelio, que tú puedas articular y expresar el Evangelio como de una manera clara, de tal manera que tú puedas presentarle a Cristo en cualquier momento y en cualquier lugar a cualquier persona. Después de hacer este llamado a la oración general y la oración específica, de hacer este llamado a la perseverante oración que debemos mantener, porque de esa manera vamos a poder vivir de la manera que se nos requiere, pero porque de esa manera también participamos en el reino de Dios. Ahora Pablo nos dice, vivan sabiamente. Versículo 5, anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Pablo nos llama a vivir, mis hermanos, de una manera ejemplar en medio de una sociedad perdida. Ya no hace falta, hace unos años era así como exagerado algunas cosas que decíamos acerca de cómo se vivía la sociedad, los vicios, la maldad, etc. Ya hoy cualquier persona te puede decir, no, sí, ya la sociedad se está yendo al cuerno. Y esa es una oportunidad que Dios nos da a nosotros para vivir de una manera ejemplar dentro de una sociedad perdida. Pablo nos dice, ustedes tienen que aprender a andar sabiamente frente a los que no conocen a Cristo. De tal manera que su forma de vivir atraiga a los inconversos. No para que te alaben, no para que te digan, ay, sí, qué bueno eres tú. Uy, tú eres mejor que yo no sé quién. Uy, sí, que alabado seas tú. No. Vimos la semana pasada, lo que queremos es mostrar el amor y el poder transformador de Jesús en nuestras vidas, y que ellos vean y ellos digan, yo quiero eso también. Que ellos noten la manera distinta y mucho mejor de vivir de los creyentes. Y me atrevo a decirlo así tal cual. Una mejor manera de vivir es la que le estamos mostrando al mundo. Y filosofías y sistemas políticos y económicos están allá afuera tratando de vender esto, una mejor manera de vivir, una mejor sociedad, si todos nos toleramos de esta forma, si todos lo hacemos de esta forma, si vivimos de esta manera. Y el Evangelio dice, y Pablo dice, ustedes tienen la oportunidad de mostrarle al mundo cuál es la mejor manera de vivir, viviendo sabiamente conforme a la palabra del Señor, para que el mundo vea a Cristo en ustedes, para que puedan creer. En todas las áreas de nuestras vidas, hermanos, buscar la sabiduría. Hazte la pregunta, ¿la manera en que estoy viviendo en mi familia, es sabia? ¿Estoy siendo un esposo sabio, una esposa sabia, un hijo sabio, un hermano sabio? En mi trabajo estoy actuando, decidiendo sabiamente, conduciéndome sabiamente. Estamos en nuestra escuela o en su escuela, los jóvenes,
a conducir. Yo me siento como si estuviera en la escuela porque estoy estudie. Esta semana pasada hice un examen de teología, me faltan otros 2 y por eso me siento chavo todavía. Pero en el lugar donde estamos, en la escuela, donde están comportándose de una manera sabia, o estamos cayendo ante la mentira del mundo que les está diciendo la mejor manera de vivir es comportarte como un tonto y ponerte frente a una pantalla y mover el trasero y hacer tonterías. Me refiero al TikTok, me refiero a Instagram y a todo esto que dices, esto es todo menos sabio. Esto es todo menos una manera sabia de vivir. En el uso del dinero, cómo manejamos nuestro dinero de una manera sabia o de una manera irresponsable. Los lugares que frecuentamos son lugares que muestran que somos personas sabias, que eligen sabiamente. En el tráfico, la manera que conducimos y nos relacionamos con los que se atraviesan muestra que somos sabios. Lo que publicamos en nuestras redes sociales muestran que somos sabios o muestran que somos necios. Hermanos, es interesante que después de esto Pablo dice, aprovechando bien el tiempo. Vivan de manera sabia para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Y la palabra que utiliza allí es la misma palabra, la de aprovechar bien, es la misma palabra que redimir, de donde viene redención. Cuando Pablo dice aprovechen bien el tiempo, en otras palabras, de hecho otras versiones como la NTV dice rediman el tiempo. Es la misma palabra que usa el Nuevo Testamento para decir que Cristo nos redimió del pecado. Nos compró del pecado. Así que cuando fuimos salvados, el precio que Jesús pagó en esa cruz, mis hermanos, fue aplicado a nuestra cuenta para que fuéramos liberados de la esclavitud del pecado. Esto viene en la antigüedad se usaba esta palabra redimir para cuando tú pagabas para liberar a un esclavo y darle su libertad. Y Pablo la utiliza aquí, la misma palabra, entonces diciéndonos que nosotros debemos literalmente comprar tiempo. La intención de Pablo es que nosotros aprovechemos bien cada momento. No podemos darnos el lujo de desperdiciar nuestra vida. Una manera en que vamos a mostrar al mundo que Cristo ahora nos ha transformado es que seamos personas de provecho, que aprovechan bien el tiempo, que usan el tiempo de la mejor manera posible. Y todos sabemos que si vivimos de esa manera, en primera instancia el resultado, es decir, la persona más beneficiada somos inicialmente nosotros mismos. Redimiendo el tiempo, aprovechando el tiempo de la mejor manera posible. ¿Y sabes por qué? Porque Pablo nos está diciendo que nosotros debemos aprender a usar cada oportunidad, o más bien ver cada momento como una oportunidad que Dios te está dando de vivir y de realizar algo útil, algo con valor, algo verdadero, algo trascendente. Y finalmente en el versículo 6 Pablo dice que también debemos hablar como es conveniente. Primero nos llama a la oración perseverante y luego a vivir sabiamente y ahora nos llama a hablar como es conveniente. Y usa 2 términos para decirnos, o 2 ilustraciones para decirnos cómo debe ser nuestro hablar para con los demás allá afuera. Dice que nuestras conversaciones sean con gracia y nuestras conversaciones sean sazonadas como con sal. Mis hermanos, lo que hablamos es muy importante. Y cómo lo hablamos también importa. Por esa razón es que Santiago, otra vez en su carta, él pone tanto énfasis en el uso de la lengua. Dice que con la misma lengua podemos bendecir a unos, pero también podemos maldecir a aquellos que fueron hechos a la imagen de Dios. Santiago 3:9. La lengua puede provocar un incendio, dice él mismo en ese mismo pasaje. Mis hermanos, ¿cómo usamos nuestra conversación? ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? ¿Cómo usamos
la manera en que nos expresamos y cuánto hemos considerado que el lenguaje hablado es un regalo de Dios para la humanidad. El lenguaje que Dios nos dio especialmente a los seres humanos creados a su imagen y semejanza, la comunicación verbal fue una idea de Dios. Él decidió comunicarse con nosotros con palabras que podemos entender. Él habló a Adán y Eva, habló a los profetas. Él escribió con su propio dedo las tablas de la ley para nosotros, en un lenguaje que podemos utilizar. Debemos ver el lenguaje como un regalo que el Señor nos ha dado para usarlo también para su reino, para manifestar lo que Jesús ha hecho para nosotros. Ya Pablo dijo previamente, los que eran maledicientes, dejen de hablar basura. Dios nos dio el don de la comunicación verbal, hermanos. Entendamos esto, porque buena parte de la impresión que dejamos en otras personas tiene que ver o se basa en lo que decimos. Pablo dice que estas palabras nuestras que salgan de nuestra boca deben de manifestar tres características al menos. Número uno dice, deben tener gracia. Es decir, que deben ser agradables, amables, bondadosas, principalmente frente a los incrédulos, mostrar una manera diferente. A final de cuentas, el Evangelio es el anuncio de la gracia que Dios ha tenido para con nosotros en Cristo Jesús. La manera en que nosotros debemos conducirnos con los de afuera es expresando gracia con nuestros labios. El cristiano debe hablar con gracia y evitar, mis hermanos, todo patrón de conversación maliciosa que aquí en Uriangato, Moroleón, Yuriria casi no se da. Casi no existe, pero yo sé que eventualmente pueden llegar a lidiar con eso, con malas conversaciones que surgen por un lado, por otro, en ciertas reuniones, en ciertos lugares, etc. Hay personas que incluso se llaman a sí mismos cristianos y lo único que están haciendo es sembrar malicia con sus conversaciones con otras personas, pero el Señor nos llama a hablar gracia. Y Pablo mismo nos modela esa gracia. Si ustedes se dan cuenta cómo se expresa para con cada una de las iglesias por medio de sus cartas. Hay iglesias como la iglesia de Corinto, que era una iglesia que estaba así patas para arriba. No había casi nada que elogiarles y él comienza hablándoles igual, otra vez como a los tesalonicenses, como a los colosenses, a amados hermanos, a escogidos santos de Dios, expresando gracia. La segunda cualidad de nuestra conversación, dice aquí Pablo, debe ser sazonada con sal. Él usó esta ilustración de la sal que era muy común en aquel tiempo para que nosotros podamos entender cómo debe ser nuestra conversación. En aquel tiempo la sal, y hasta el día de hoy, se sigue usando para al menos estos tres propósitos. Dos de ellos, la mayoría de teólogos están de acuerdo. Uno de ellos me pareció bastante atractivo también el final. Pero, ¿para qué se usa la sal? En primer lugar, se usaba en aquel tiempo y ahora para dar sabor a la comida. A mí me encanta la carne. Y un buen trozo de carne, cuando hay oportunidad de comerlo, cuando hay chance así de algunas veces de un buen trozo de carne, lo único que necesitas es sal. Y eso te sabe delicioso. Y de la misma manera, Pablo nos llama a que nuestra conversación produzca una buena impresión en las personas, en la mente y en los oídos de aquellos que nos escuchan. A nadie nos gusta la comida insípida. A nadie nos gusta la comida demasiado salada que no se puede ni tragar. De la misma manera dice Pablo, de esta manera sea su conversación para con las personas. En segundo lugar, la sal se usaba para preservar. Hasta el día de hoy también, si tú puedes salar un bistec, eso lo va a preservar por mucho tiempo sin que se descomponga. Nuestras palabras deben incluir, mis hermanos, estos elementos necesarios que previenen la corrupción o el deterioro de los que nos escuchan o de nosotros mismos. No debemos ser criticones, pero sí debemos estar dispuestos a hablar la verdad, lo bueno, lo justo, lo que es verdadero y justo conforme a la palabra del Señor, cuando de pronto en cualquier situación sea necesario, donde se esté hablando aquello que es contrario a la palabra del Señor,
nosotros podemos hablar la palabra de Dios, aunque nos rechacen, pero sabiendo que al hacerlo buscamos preservar, por medio de lo que es la verdad, en medio de la mentira. Y finalmente, algunos teólogos, muy pocos, dicen que se usaba también para provocar sed en quienes las consumían, porque eso ayudaba a prevenir la deshidratación por falta de suficiente agua en el cuerpo. Entonces, si esto es así, pues de la misma manera nuestra conversación debe ser algo que deje a las personas como, oye, yo quiero más de eso que está hablando esta persona. Oye, ¿cuándo nos volvemos a ver para que me sigas hablando de este Dios tuyo? ¿Cuándo puedes reunirte conmigo nuevamente para que me sigas hablando de Cristo Jesús, tu Salvador? Para que sea también mi Salvador. Y finalmente Pablo dice que debemos dar la respuesta adecuada para que sepan cómo responder, para que sepamos cómo responder a cada persona. Dije al principio que lo que hablamos importa, cómo lo hablamos también importa. Nuestras actitudes, la manera en que respondemos, conforme a la persona y a la situación y al momento, pero no en términos carnales, sino conforme a lo que va a mostrar más a Cristo en cada situación, en cada circunstancia, con cada persona. Mis hermanos, muchos tal vez no han venido a Cristo porque nosotros no mostramos un interés verdadero en las personas. Si nosotros no mostramos un interés verdadero en la gente, viviendo de esta manera y orando por ellos y viviendo sabiamente y teniendo estas conversaciones intencionales llenas de gracia y sazonadas con sal, difícilmente van a querer venir a Cristo. Hay un antiguo dicho que dice, lo que haces habla tan fuerte que no puedo oír lo que dices. Nuestra conducta puede hacer que lo que decimos no valga nada. Decía mi papá, no borres con el codo lo que escribes con la mano. Pero también, muchas veces podemos estar viviendo de alguna manera, pero si no expresamos, si no vamos a las personas y les hablamos con gracia el Evangelio, pues de nada sirve que simplemente te vean. Estas dos cosas funcionan de igual manera, funcionan juntas. Fíjate la relación en todo lo que hemos visto el día de hoy. Orar perseverante y dependientemente para que el Señor nos ayude y nos impulse a vivir esas vidas que muestren su amor y su poder transformador en nuestras vidas, a vivir de la manera en que debemos de vivir como hijos de Dios. Debemos orar para que el Señor nos ayude y nos impulse a hacer eso. Y luego Pablo dice, oren también para que el Evangelio siga siendo proclamado sin interrupción. Y luego Pablo dice, y vivan sabiamente y extendiendo gracia a los de afuera. ¿Cuál es el hilo conductor en todo esto? El Evangelio. Y que otros escuchen el Evangelio para que crean. Esa es la intención. Eso es lo que le da propósito a nuestra manera de vivir nuestro cristianismo. No es cumplir con las palomitas. Este hizo esto, sí, y no hizo esto, tache. No. No es por ese lado. Es la verdadera espiritualidad, mis hermanos. Se vive en esta relación con el Señor, en la que le pedimos que nos haga cada vez más como Cristo y podamos mostrar más a Cristo para que otros crean. Y oramos para que otros crean. Y vivimos de una manera sabia para con los de afuera para que crean. Y hablamos con ellos con conversaciones sazonadas con sal y con gracia para que otros crean. Jesús hizo justamente todo eso para nosotros, hermanos. Él vivió y nos modeló una vida de oración dependiente del Padre para llevar a cabo siempre su voluntad. Y Él era Dios encarnado y vivía una vida de constante oración, nos lo revelan los evangelios. Una dependencia total para buscar la voluntad del Padre para su vida. Si Él era completamente Dios y completamente hombre, sabía que dependía de esta relación con su Padre, cuánto más tú y yo.
Iba a decir míseros mortales, pero no lo voy a decir. Mis hermanos, Jesús comisionó también a sus discípulos para que lleváramos el Evangelio a las personas. Y lo vamos a predicar con palabras y lo vamos a predicar con nuestra manera de vivir. Pero también nos dijo, pero oren, echen mano del poder de Dios que está disponible para ustedes para vivir de esta manera, para que otros crean, para que puedan predicar el Evangelio y otros crean. Vivan dependiente y confiantemente, si se puede decir de esa manera, en el Padre. Jesús fue conocido, lo vimos en Marcos 2, por su sabiduría con la que Él hablaba y se conducía y predicaba en la sinagoga, de tal manera que nadie podía acusarle y hacía que los ojos de las personas estuvieran sobre Él. Jesús, mis hermanos, es la misma gracia de Dios encarnada. Él habló con gracia, con tierna compasión, con palabras sazonadas a ti y a mí, que nos atrajeron hacia Él para que pudiera darnos vida mediante la fe en Jesucristo. Que no nos respondió conforme a lo que merecíamos, sino conforme a lo que necesitábamos. Su perdón y la vida que Él nos dio por medio de su sacrificio en la cruz. Póngase de pie, por favor. Pablo fue transformado, mis hermanos, porque él escuchó el evangelio del mismísimo Jesús que se apareció a él en el camino a Damasco. Y ahora él, como un rehabilitado salido de un centro de rehabilitación, como los de la Ilustración, su anhelo era llevar este mensaje a todos los que más pudiera. En dependencia del Señor, todas sus cartas nos muestran cómo él vivía una vida de constante y ferviente y perseverante oración. Pero él también quería hacer su parte para la causa. Oren para que el Señor abra otra vez esta puerta y yo pueda salir y predicar el Evangelio como debe ser, ¿cierto? Y cuando estaba en Roma, él decía, oren para que yo pueda ser ejemplo para estos hombres en la cárcel y poderles seguir predicando el Evangelio también. ¿Recuerdan la conexión vertical y la conexión horizontal? Teológicamente hablando, todo depende de Dios. Por eso oramos y por eso le pedimos al Señor. Pero a Dios le plació, fue su idea, hacernos participantes a ti y a mí de la obra del Evangelio. Que predicáramos y mostráramos al mundo a Cristo por medio de nuestra manera de vivir y por medio de nuestras palabras. De una manera que los incrédulos quieran venir a Jesús. Él lo pudiera hacer con el solo tronar de sus dedos, pero Él quiere usarte a ti y quiere usarme a mí. Esto le da propósito a nuestra vida cristiana. Mis hermanos, por eso debemos orar fervientemente, sabiendo que todo depende de Dios y vivir como si todo dependiera de otros, para que otros crean. Jesús oró por nosotros para que lleváramos a cabo precisamente esta tarea. Para que el mundo crea, mis hermanos, tú y yo debemos orar sabiendo que todo depende de Dios y vivir como si todo dependiera de nosotros, hacer la parte que nos corresponde. Pero Jesús ya tenía en mente este momento, este sermón y lo que tú y yo íbamos a hacer allá afuera al predicar. Juan 17, la famosa oración de Jesús, versículos 15 al 21. Él pidió al Padre para que tú y yo nos desempeñáramos bien en esta tarea. No te ruego, le dije Jesús al Padre, que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí. Es decir, por aquellos a los que estos mis discípulos van a ir a mostrarles el Evangelio, a predicarles y a vivir el Evangelio para ellos. ¿Para qué? 21, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús oró por ti. Él está intercediendo a la diestra del Padre por ti. Te pregunto, ¿qué es lo que te toca hacer a ti? Debemos orar
Para que el mundo crea, debemos orar sabiendo que todo depende de Dios, pero vivir como si todo dependiera de nosotros.